Bueno, ya estamos en el living de Ciudad U para hablar de la Ley de Educación Sexual Integral. La ESI, más conocida como la ESI. Hace 17 años se aprobaba, se sancionaba esta ley para luego tener unos cuantos años más hasta que se viera implementada en los colegios, en las escuelas. Está Mariana Dapués, que es psicóloga, escritora, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y también especialista en psicología educacional para hablar sobre los mitos y las verdades de lo que se habla y lo que conocemos y desconocemos de la Ley de Educación Sexual Integral. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado estar ahí, pero por razones de salud no puedo llegarme. La próxima será, seguro te tendremos sentado Sí, aquí sí. en el living con nosotros. Mariana, bueno, empezar un poco hablando de esto, ¿no? De cuáles son los mitos y las verdades, de qué se habla o qué escuchamos mucho de la Ley de Educación Sexual Integral, que podemos empezar por ahí a poner más luz sobre esas frases. Sí, me parece que está bueno pensar esto que vos decías al inicio, que la ley hace 17 años que fue sancionada. En el texto mismo de la ley decía que durante 4 años se iba a demorar la implementación en todas las escuelas del país y claramente pasaron 17 y siguen existiendo resistencias. Y muchas de esas resistencias tienen que ver con esto que vos decías, los mitos, ¿no? Los prejuicios y los tabúes. Por ejemplo, pensar que brindar ESI, educación sexual integral, tiene que ver con un solo modo de hablar de sexualidad. Claramente ese es el primer mito, porque en realidad eso se asocia históricamente a que sexualidad es igual a sexo, genitalidad, ¿sí? Es como el chiste que hacían recién de que se cae la toalla. ¿Eso qué quiere decir? Mostrar los genitales y no tapar las partes íntimas. Y uno de los ejes de la ESI justamente tiene que ver con poder diferenciar claramente lo público de lo privado, el respeto del propio cuerpo, del cuerpo ajeno, el no acercamiento de manera inadecuada o tocamiento de lugares a donde el otro o a la otra le incomodan. Entonces, brindar ESI es brindar herramientas de cuidado, respeto y protección, no enseñar el cómo se realiza el acto sexual, ¿sí? Que también es uno de los mitos asociados a esto de sexualidad igual a sexo genitalidad. Mariana, ¿Se entiende desde ahí? sí, en muchas ocasiones se habla de la ESI como un adoctrinamiento de género. Bueno, Es una forma de adoctrinar a los chicos, no se tiene que implementar, no sirve. ¿Por qué se sí, habla ahí desde ese hay. lugar? Sí, está bueno lo que traes porque ahí también hay otro desconocimiento gigante. Esto del adoctrinamiento es enseñar una doctrina como desde un lugar fundamentalista o único, ¿no? El punto de la equidad de género viene en la ley 2650 con una frase que dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Es decir, que no haya educación sexista, sino que todas las personas, independientemente de su identidad de género, de su sexo biológico, de sus modos de vincularse con el mundo, tengan la misma educación, ya que somos todos sujetos y es un derecho humano, ¿sí? Entonces, la idea de la doctrina tiene que ver con un desconocimiento muy grande, porque previo a la equidad de género que viene planteada en esta ley, también había adoctrinamiento. Cuando los libros de lectura, hace un rato los colegas de ustedes hablaban de cuestiones más antiguas de la educación, cuando los libros de lectura o de enseñanza de la lengua y las ciencias sociales decían mi mamá me mima, mi mamá amasa la masa, mi papá usa el taladro en la cochera, claramente también se estaba adoctrinando roles de género, pero de una manera sexista y sin respeto de los deseos o potencialidades de una persona. Claramente el mundo avanzó, tenemos roles y posiciones sociales que son indistintas para varones y mujeres. No sé si recuerdan cuando en Córdoba se empezaron a conducir, por ejemplo, las mujeres los trolebuses, se decía que era una conducta masculina, que no era pertinente. Se registra esto Sí. como una idea de tener tantos estereotipos en torno a lo que debe ser masculino o femenino que se pierde de vista el derecho humano a recibir una educación que habilite potencialidades, que enseñe con distintos juguetes, juegos y recursos literarios y demás, un mundo que claramente nos es difícil de aportar en un momento en que hay cada vez más bombardeo de imágenes y menos respeto de la privacidad y de los sujetos en sí, ¿se entiende? Sí, Mariana, me voy pensando también en que hablaste de juguetes, de juegos. En muchas ocasiones la referencia de que la ESI ingrese desde el jardín de infantes, desde el nivel primario inicial, habla de cómo puede ser, o se dice, cómo puede ser que les enseñen tan pequeños, esto adelanta su inicio en la sexualidad
o hablar de lo sexual hace que sea más cercano el inicio de su vida sexual. Es como que esto no está totalmente probado de hablar de ESI en niveles o en edades tempranas. Sí, eso también es un gran error o un gran mito que circula, creer que la educación sexual integral es la misma en nivel inicial que en nivel superior o secundario. Luego de la sanción de la ley que aconteció en año 2006, como decíamos recién, en el 2008 surgen los lineamientos curriculares. En esos lineamientos curriculares yo les sugiero a los padres, a las madres, a los adultos y a las adultas cuidadoras que busquen, que lo googleen o sino que pidan en las escuelas cuáles son los contenidos para trabajar en nivel inicial, en primario, en secundario y en superior. Porque claramente no se habla, ni se habilita, ni se estimula la iniciación sexual en un encuentro sexoerótico, ni en nivel inicial, ni en nivel primario. Y en nivel secundario se ofrecen herramientas científicas confiables y actualizadas para la prevención de encuentros con consecuencias inadecuadas o embarazos no intencionales o la adquisición de las infecciones de transmisión sexual. En nivel inicial se trabajan los derechos de los niños, las niñas, se trabaja la prevención del abuso y los secretos positivos y negativos, se trabaja el respeto del propio cuerpo, la intimidad, el espacio propio, el cerrar la puerta para ir al baño, el decir que nadie toque o realice tocamientos inadecuados o palabras hipererotizantes de los cuerpos infantiles. O sea, hoy la educación sexual integral debería de trabajarse de manera paulatina, constante y transversal en todas las escuelas para que los chicos y las chicas tengan herramientas de cuidado, no de estimulación temprana, ¿se entiende? Además hay un montón de investigaciones nacionales e internacionales que acreditan que poner en palabra los deseos, las situaciones, las incomodidades, los miedos, retrasan el acto, es como la violencia. Cuando uno puede decirle al otro, no me gusta lo que me dijiste, es mucho mejor que ir y ponerle un bollo como pasa en la calle cuando se chocan dos autos, ¿se entiende? Claramente la palabra retrasa el acto y poner palabra en cuestiones que incomodan o generan curiosidad en las infancias y adolescencias también les brindan herramientas. Muchas veces las familias se preocupan porque tienen desconocimiento de estas cuestiones o en las instituciones educativas a veces no se termina de brindar información científica confiable y actualizada. Entonces hay que preocuparse por el consumo excesivo de las pantallas, hay que preocuparse por el exceso también de exposición a situaciones de hipererotización, que los adultos y las adultas tengan su espacio de intimidad alejados de las niñeces, que no consuman ni circulen pornografía en los celulares, en las tablets, en las computadoras, que si eso llegara a acontecer se le ponga palabra que es la comercialización de los cuerpos y no la educación sexual. El porno no es la ESI, claramente es lo contrario, ¿se entiende? Totalmente, Mariana, y creo que hay muchísimo más para conversar sobre eso. Te esperamos una próxima aquí en el Living sentado para seguir hablando de esto y seguir poniéndole palabras a una ley que continúa con resistencias, como vos lo dijiste, y que tal vez con más información, con información justa y la que es verdadera, nos sirve para seguir pidiendo que las escuelas esté presente. Gracias, Mariana. Sí, cómo no, muchas gracias. Mariana, después con nosotros nos quedamos en Ciudad U con Random TV y seguimos.